Benito Juárez, el indígena que nunca fue indigenista. ¡Ah! Claro que sí. Resulta ser que, bueno, todos sabemos que nació en Oaxaca, por supuesto hablaba zapoteco, hasta los 12 años más o menos empezó a hablar español, y él fue estudiado, claro, en Europa. Traía la educación europea, por lo que después pues no le gustaba que los indígenas trabajaran sus tierras y que tuvieran tierras, así que él decidió que todos fueran iguales, pero de una muy mala manera, quitándole las tierras a los indígenas. Por eso es que una cosa es ser indígena y otra indigenista. Él era lo menos que apoyaba a los indígenas, mientras que el virreinato, por supuesto que cuando estaba el clero, en este caso la iglesia, gobernaba la Nueva España, pues tenían los indígenas todo el apoyo político, así es. Por eso es que nunca se tocaron sus tierras, ni mucho menos se las quitaron. Pero Benito Juárez hace la ley Lerdo, en donde él indica que las tierras son para todos. Es decir, que los indígenas no podían tener tierras muertas si no las trabajaban. Y si no las trabajaban, se las quitaban. O sea, tenía que ser como él decía. Los yaquis, quien fueron azotados de Benito Juárez y por muchos otros por quitarle sus tierras, pues fueron unos de los menos afortunados. Así que, pues si no conocen la ley Lerdo, justamente lo impone su secretario de Hacienda, el señor Lerdo de Tejada, quien es el que escribe esta ley en donde a todos los indígenas se les quita sus tierras. Y esto corresponde al gran agravio que tuvo Zapata cuando le querían quitar sus tierras. Entendamos que Zapata era un hombre de mucho dinero y sus tierras daban sandías allá en Anenecuilco. Así que esta es una de las razones por las que pues muchos no queremos al mal héroe llamado Benito Juárez. ¡Ah! ¡Viva el 21 de marzo! Por lo único bueno es el puente. Aquí te invito a ver a mi gran amigo Juan Miguel Zunzunegui, que tanto lo quiero y que pronto estará en mi programa. Sí, porque yo tengo programa, pero eso es para otro TikTok. Aquí les va mi gran amigo Zunzunegui. A ver, las leyes de reforma de Benito Juárez son las causantes de que Zapata y su pueblo se quedaran sin tierras. Y luego la historia mañosa de México te dice, eso es culpa de don Porfirio. Cuando Benito Juárez saca las leyes de reforma, entre ellas está la famosa ley Lerdo, la ley de desamortización de bienes de manos muertas, que en resumen quiere decir, es una ley que te plantea toda agrupación, comunidad, institución en México que tenga tierras que no estén siendo productivas, el gobierno se las podrá expropiar para ponerlas a la venta para que alguien las haga productivas. Eso es básicamente la ley Lerdo. El objetivo de Benito Juárez era, según cuentan, quitarle bienes a la iglesia, porque bajo la ley Lerdo, el tema es, si tú tienes tierras pero no las estás sembrando para producir para la economía mexicana, son manos muertas. La iglesia tiene muchas tierras de cultivo con sus conventos, con sus monasterios, que bajo el espíritu de esta ley son manos muertas, y entonces el gobierno de Juárez ¡pum!, se las quita. Pero resulta que las comunidades indígenas de México, todas vivían, ojo con esto, bajo el esquema virreinal. En el esquema virreinal, por más mentiras que nos cuenten de la conquista, durante 300 años de virreinato, los indios tenían pueblos de indios, repúblicas de indios, leyes de indios, tribunales de indios y derechos especiales y fueros para los indios. Todo el virreinato fue así, y así fue al principio del México independiente. Bajo la óptica de la ley Lerdo, promovida por Benito Juárez, las comunidades indígenas que eran dueñas de sus propias tierras desde el virreinato, bueno, esas tierras que son de autoconsumo para los indígenas, Juárez decidió que eran manos muertas porque el autoconsumo no es productivo para la economía del país, y son las leyes de reforma de Benito Juárez las que les quitan sus tierras a los indígenas, a los pueblos indígenas, para vendérselas a los que se van a convertir en los grandes hacendados. ¿Seguro esto? No lo sabías. Para ti que amas a Benito Juárez, el benemérito de las Américas, ahí te va la matanza de Baco. Y corría el año de 1868, cuando el pueblo yaqui, que ha sido uno de los pueblos más fuertes y que pudo vencer también a los mexicas en su momento, bueno, pues era dueño de varios ejidos en Baco, Sonora. Benito Juárez decide expropiar sus tierras para poder dárselos a sus amigos, pero los yaquis, por supuesto que se niegan. Juárez los cita en la iglesia de Santa Rosa para poder acordar acerca de las tierras. Y les dice que les va a dar un desayuno y que vayan con toda su familia. 9 de la mañana en la iglesia, todos aproximadamente 800 personas. No llega Juárez, manda al ejército, cierran las puertas y queman la iglesia, muriéndose aproximadamente 800 personas con todas sus familias en la iglesia de Santa Rosa en Baco, matando así el legado de sus familias y quedarse con sus tierras. ¿Seguro esto? No lo sabías.